Nunca imaginé que un simple almuerzo familiar pudiera cambiar mi vida para siempre. Mi suegra, doña Carmen, siempre había sido un tormento. Sus críticas silenciosas, los comentarios venenosos disfrazados de consejos y su sonrisa helada cada vez que yo intentaba acercarme a su hijo, todo eso hizo que cada día en su casa se sintiera como caminar sobre vidrio roto. Pero nunca me preparé para lo que vendría después. Todo comenzó una tarde gris de otoño. Mi esposo, Daniel, llegó a casa con una expresión que nunca había visto antes, ojos rojos, manos temblorosas, y un tono de voz que mezclaba miedo y desesperación. «Mamá está muy mal». «No le queda mucho tiempo», dijo apenas susurrando, mientras yo trataba de procesar sus palabras. Por un instante sentí algo extraño, una especie de justicia poética, aunque mezclada con culpa, porque nadie merece sufrir, ni siquiera alguien que ha hecho de tu vida un infierno. A partir de ese momento, la casa se transformó. Doña Carmen, siempre dominante, ahora se encontraba débil, dependiente y frágil. Su voz, que antes era autoritaria, ahora apenas lograba un hilo de palabras. ¿Y Daniel? Daniel se volvió un hombre que jamás había visto. La dureza que conocía en él, la calma que alguna vez creí inmutable, se evaporó. Lloraba a cada instante, hablaba solo con ella, y cada gesto que hacía estaba cargado de una mezcla de miedo, amor y arrepentimiento. Yo observaba todo desde la distancia, atrapada entre la compasión y el resentimiento que llevaba guardado años. Cada palabra que Daniel pronunciaba era un intento desesperado de reconciliarse con su madre, de encontrar un cierre que para él parecía más importante que cualquier otra cosa. Y mientras ella apenas podía abrir los ojos, él le sostenía la mano con tanta intensidad que parecía que la misma vida se le escapaba entre los dedos. Lo que nadie esperaba era cómo mi presencia se volvió un punto de conflicto interno para él. Daniel estaba dividido, por un lado, el dolor que su madre le había causado a mí, por otro, el miedo a perderla y la necesidad de hacer las paces antes de que fuera demasiado tarde. Cada vez que intentaba acercarme, su mirada se llenaba de una mezcla de angustia y culpa. Y aunque yo quería mantener la calma, sentía como mi corazón se debatía entre el rencor y la empatía más profunda. Pero entonces, una noche algo cambió. Entre susurros y lágrimas, Daniel me confesó algo que jamás habría imaginado. Siempre pensé que la odiabas más de lo que la amabas, pero ahora entiendo que tu paciencia fue un acto de valentía que nunca supe apreciar. Esas palabras me dejaron sin aliento porque por primera vez sentí que todo el tormento que había vivido no solo me había moldeado, sino que también estaba provocando un cambio inesperado en alguien que amaba. Y justo cuando creía que la tensión alcanzaría su punto máximo, doña Carmen hizo algo que nadie vio venir. Doña Carmen abrió los ojos con un brillo extraño, como si por un instante recordara todo el poder que alguna vez tuvo. Su voz, débil pero firme, atravesó la habitación y detuvo incluso la respiración de Daniel. Daniel, tú no entendías, nunca entendiste nada de lo que hice por ti, ni de lo que hice por esta familia, dijo con un hilo de voz que parecía querer arrastrarlo al pasado. Mi esposo se inclinó hacia ella con lágrimas que caían por sus mejillas, suplicando comprensión, perdón, cualquier señal de que aún quedaba un vínculo que salvar. Lo que más me sorprendió fue cómo su carácter cambió de repente. De esa mujer rígida y cruel surgió una lucidez aterradora. Empezó a recordar cada insulto, cada comentario hiriente que me había lanzado, y los enumeraba con precisión quirúrgica. Tú, mi nuera, has soportado más de lo que cualquier persona podría imaginar, y nunca te diste por vencida, murmuró, y sus ojos se posaron en mí. Fue un momento extraño, una mezcla de gratitud y humillación, porque aunque sus palabras eran de reconocimiento, también venían con un peso que dolía. Daniel estaba visiblemente desarmado. Su orgullo, su ira contenida, todo desapareció. Se arrodilló junto a la cama, tomando ambas manos de su madre con fuerza y temblor. Mamá, lo siento por todo, lo siento por no haberte entendido antes, pero ahora necesito que me digas lo que debo hacer, necesito tu bendición y tu cierre, susurró, mientras su voz se quebraba en cada palabra. Yo observaba en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y tensión. La mujer que nos había atormentado durante años estaba ahora al borde de la muerte y mi esposo, el hombre que creía conocer, mostraba un lado vulnerable que nunca había visto. De repente doña Carmen tomó aire con esfuerzo y pronunció algo que me dejó helada. Daniel, lo que más deseo, es que seas feliz, y que recuerdes que el rencor solo destruye. Su mirada se tornó intensa y sus labios dibujaron un pequeño pero sincero gesto de arrepentimiento.
Daniel la abrazó con fuerza, llorando como un niño, como si cada lágrima pudiera borrar años de dolor acumulado. Y yo a su lado sentí algo que no esperaba, una especie de liberación, como si todos los años de tensión y sufrimiento estuvieran a punto de disolverse en ese instante. Pero lo que nadie anticipaba era que doña Carmen tenía un último secreto, algo que había guardado durante décadas y que estaba a punto de cambiar todo de manera irreversible. Sus ojos se abrieron con un brillo intenso, y una sonrisa misteriosa se dibujó en su rostro cansado. Hay algo que debes saber, algo que cambiará tu vida para siempre. Daniel se tensó de inmediato, sus manos apretando con más fuerza las de su madre, mientras su respiración se volvía rápida, casi desesperada. Mamá, dime, por favor, dime lo que sea. Estoy listo para escucharlo, suplicó con un temblor que me hizo dar un paso atrás, porque nunca lo había visto tan vulnerable, tan humano. Doña Carmen cerró los ojos por un momento como si estuviera reuniendo fuerzas para revelar un peso que había guardado por años. Cuando volvió a abrirlos, su mirada estaba llena de algo que combinaba orgullo, miedo y un extraño alivio. Daniel, no soy quien creías, ni la historia que siempre te conté, hay algo que debías saber desde niño, algo que te protegería, si yo misma hubiera sido honesta contigo, empezó con voz rasgada, pero firme. Daniel se inclinó más cerca, y yo pude ver cómo cada palabra lo atravesaba, desarmándolo emocionalmente. Tu verdadera abuela, no murió, fue apartada por decisiones que tomé yo misma, y todo lo que sufriste, todo lo que creíste que eran mis caprichos, en realidad era un intento desesperado de protegerte de verdades que no estabas listo para enfrentar. El silencio que siguió fue absoluto. La habitación se llenó de una tensión tan densa que hasta yo sentí el aire comprimido. Daniel temblaba, sus lágrimas caían como ríos, mientras su mente trataba de procesar lo que su madre le estaba diciendo. Era imposible comprender de golpe décadas de secretos, mentiras y manipulación bajo un velo de amor distorsionado. ¿Cómo pudo ser esto, todo este tiempo?, susurró, sin terminar la frase. Doña Carmen asintió lentamente y su sonrisa, aunque débil, parecía casi liberadora. Sí, todo este tiempo, intenté protegerte, aunque fallé en cómo lo hice. Ahora que mi final se acerca, necesito que entiendas que mis errores, no fueron contra ti, sino por ti, y quiero que me perdones antes de irme. Daniel la abrazó de nuevo con un llanto tan desgarrador que sentí que se rompía algo dentro de él. Era una mezcla de amor, culpa, dolor y alivio que hacía que la habitación temblara con la intensidad de sus emociones. Yo me quedé en silencio, observando cómo la dinámica de nuestra familia se transformaba en segundos. Lo que alguna vez fue un vínculo tóxico se estaba reconfigurando, y la persona que había causado tanto sufrimiento ahora mostraba un lado humano, vulnerable y sorprendentemente arrepentido. Sin embargo, mientras Daniel escuchaba cada palabra, su rostro cambió nuevamente. Había un destello de ansiedad, de confusión, algo que no venía solo de la revelación de secretos, sino de lo que doña Carmen estaba por decir a continuación. Hay algo más, algo que cambiará no solo tu perspectiva, sino la forma en que debes vivir tu vida a partir de ahora, murmuró, y sus ojos brillaron con un misterio que hizo que Daniel se tensara aún más, como si la verdad que estaba a punto de salir fuera más poderosa que todo lo que había imaginado hasta ahora. Doña Carmen respiró con dificultad, pero su voz ahora tenía una autoridad tranquila, como si estuviera dictando el cierre de un capítulo que había durado toda una vida. Daniel, lo que voy a decirte cambiará la forma en que ves todo lo que creíste cierto y seguro, tu vida, tu futuro, incluso tu corazón, dijo, y cada palabra parecía resonar en la habitación como un eco que se negaba a desaparecer. Daniel la miraba con ojos desorbitados, incapaz de apartarse de su madre ni un instante. Yo también estaba atrapada, consciente de que estábamos al borde de un momento que definiría para siempre nuestra familia. Ese secreto es sobre tu herencia, no solo la material, sino la que no tiene precio, la fuerza, la resiliencia y la capacidad de amar y perdonar que yo nunca supe enseñarte correctamente. Todo lo que sufriste, todo el odio que sentiste hacia mí, ahora puede convertirse en algo que te haga más fuerte, más sabio, más libre, continuó con un hilo de voz lleno de emoción y determinación. Daniel comenzó a llorar con más intensidad, pero esta vez no era solo dolor, era la liberación de años de confusión, miedo y resentimiento que finalmente encontraban sentido. De repente doña Carmen extendió una mano hacia mí. Y tú, mi nuera, siempre fuiste más valiente de lo que jamás reconocí. Gracias a ti, Daniel pudo ver la verdad sobre mí y finalmente enfrentarse a su propio corazón.
Gracias a ti, él aprendió que el amor verdadero no está en la ausencia de conflictos, sino en la manera de superarlos. Mi corazón se aceleró y sentí como una calidez inesperada me envolvía. Nunca había imaginado recibir palabras de reconocimiento de la persona que más me había desafiado en la vida, y sin embargo, allí estaban, flotando en el aire como un regalo tardío pero inmenso. Doña Carmen cerró los ojos lentamente y un silencio solemne llenó la habitación. Daniel sostuvo su mano con fuerza y por primera vez, su rostro mostró una paz que parecía imposible de alcanzar después de tantos años de dolor. La tensión, el miedo y la desesperación se transformaron en un momento de pura conexión y entendimiento. Cada lágrima derramada se convirtió en una especie de liberación, un acto de cierre que nadie en esa habitación olvidaría jamás. Y mientras su respiración se calmaba, Daniel se inclinó hacia mí y susurró: gracias, gracias por nunca rendirte. Gracias por demostrarme que incluso en el dolor hay redención. Sentí que nuestras vidas habían cambiado para siempre. La historia que comenzó con odio, celos y resentimiento, terminó revelando algo más grande: la fuerza del perdón, la importancia de la verdad y la belleza inesperada de los lazos familiares que, incluso rotos, pueden repararse en el último instante. La habitación quedó envuelta en una quietud luminosa, y aunque el final de Doña Carmen se acercaba, su legado de amor, redención y revelaciones sorprendentes continuaría resonando en nosotros para siempre, recordándonos que incluso la vida más tormentosa puede terminar en un momento de extraordinaria claridad y esperanza.